Bien, vamos a arrancar con el segundo caso, donde tenemos lo siguiente, un columpio, así como ustedes lo ven a continuación. Aquí lo que ocurre es que un niño salta de un columpio en movimiento, que sería este, ¿no? Para analizar la situación vamos a modelar al niño en el columpio usando un péndulo simple, ¿sí? Es decir, este es el péndulo, acá está el niño, sí que va oscilando esta parte, es un punto material donde el niño, digamos, se comporta como tal y está al final de la cuerda. Entonces, un dispositivo sin masa, ¿sí?, libera el punto material sin interferir en el movimiento del péndulo. Es decir, esto en algún momento el niño se suelta y pasa de tener una determinada oscilación, un determinado comportamiento del tipo de péndulo simple, como ese que acabamos de ver nosotros, y luego pasa a moverse en una trayectoria que podríamos llamar una trayectoria parabólica como la de tiro oblicuo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar nosotros? Fíjense. La oscilación va a alcanzar una amplitud máxima correspondiente a un ángulo máximo, que acá está marcado. Fíjense que nosotros tenemos desde el nivel del piso la altura h, ¿sí?, que sería a la altura a la cual el niño se está moviendo. Nosotros tenemos el punto O de referencia donde está oscilando el péndulo, ¿sí?, y básicamente θ sub 0, θ como variable, ¿no?, está oscilando entre un valor mínimo y un valor máximo, θ es un máximo acá. Entonces en este caso tenemos la oscilación va a alcanzar una amplitud máxima correspondiente a un ángulo θ medio, máximo, ¿sí?, por un arbitrario ángulo θ 0, cuál es la velocidad del niño. Es decir, cuál es la velocidad tomando, por ejemplo, θ como una variable común, ¿sí? Y luego, hecho esto, tenemos que encontrar la energía cinética. Acá la energía cinética se llama T, ¿sí?, básicamente también se puede llamar K o depende del símbolo que ustedes elijan, ¿sí? La idea es encontrar la energía cinética cuando este toque el suelo en el punto I en términos de la altura h entre el suelo y el punto de suspensión O del columpio, ¿sí? O sea, h es toda la altura entre el punto de suspensión del columpio y la persona. Entonces, ¿cómo plantearíamos este problema? Primero, si nosotros planteamos un diagrama de cuerpo libre del objeto, tendríamos dos momentos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros llamamos a B dos segmentos donde la trayectoria del cuerpo o el cuerpo está sujeto solamente al péndulo. Y luego, desde B a C sería toda la trayectoria libre del cuerpo. Entonces tendríamos, por ejemplo, desde A hasta B, nosotros vamos a tener oscilación simple, ¿sí?, o en péndulo simple, como ustedes prefieran llamarlo. Y luego, de B a C, vamos a tener, digamos, la trayectoria de tiro oblicuo. El tiro oblicuo lo puedo poner entre comillas porque básicamente no es un tiro oblicuo, ¿sí? O sea, más allá que la trayectoria tiene algo que ver, pero digamos, no es estrictamente esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la trayectoria desde A hasta B, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros, ¿no? Vamos a tener, por un lado, acá nos conviene trabajar con coordenadas intrínsecas, ¿sí? Vamos a tener un eje radial, un eje tangencial. ¿Por qué elegimos estos dos ejes? Básicamente porque la trayectoria está siendo en este sentido, ¿sí? O sea, está siendo en forma semicircular o circular, por lo menos para esa parte específica de la trayectoria, ¿okay? Entonces, en ese caso, nosotros ¿qué fuerzas vamos a tener? Fíjense, la velocidad va a ir en este sentido, ¿sí? Vamos a tener la tensión del cable, y luego vamos a tener el peso, donde si en este caso nosotros tenemos un ángulo, ¿sí?, o mismo un ángulo con digamos, con lo que sería justamente el ángulo θ, que es este mismo, ¿sí?, que es este mismo ángulo θ que está acá, vamos a tener una determinada aceleración angular y una determinada aceleración radial, básicamente porque el peso está descompuesto, ¿sí?, según el caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Parte del peso, ¿sí?, si bien la trayectoria está en este lado, la única fuerza que hace trabajo, ¿sí?, en este sentido, solamente es el peso y solamente su componente tangencial, ¿de acuerdo? Por lo menos tangente a toda la trayectoria. En el diagrama de cuerpo libre de BC ocurre algo similar, porque en el caso de la trayectoria de tiro oblicuo, la única fuerza que hace trabajo es el peso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener que el trabajo total, ¿sí?, llamémosle W, the work en inglés, en este caso es la suma de todos los trabajos, ¿sí?, en este caso, y la única fuerza que hace trabajo en este caso es la fuerza peso, ¿sí? Entonces, dicho esto, como la fuerza peso es conservativa, si aplicamos el teorema
trabajo y energía, inclusive para las fuerzas conservativas, ¿qué es lo que tenemos? El trabajo de la fuerza peso es la variación de la energía potencial gravitatoria, menos la variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y a su vez el trabajo total nos va a quedar la variación de la energía cinética, que en este caso se le llama T, por la nomenclatura. Entonces, una vez que nosotros tenemos la situación, ¿sí? De decir, bueno, acá solamente actúan la fuerza de peso, ¿sí? Y la fuerza conservativa y la variación de energía cinética es el trabajo total, llega el momento de plantearlo en forma de cuentas. Primero, nosotros sabemos que la energía mecánica, ¿sí? Que en este caso va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial en general se le llama B, depende del libro de mecánica que ustedes usen, B sub G, vamos a llamarla así por asociarla con la fuerza la energía potencial de la gravedad. ¿Sí? En este caso es constante. ¿Por qué es constante? Bueno, por lo mismo que habíamos dicho nosotros al principio. El trabajo es solamente de una fuerza conservativa. El trabajo de esa fuerza conservativa es menos la variación de su energía potencial, ¿sí? Y el trabajo total a su vez es la variación de energía cinética. Por lo tanto, si estos son iguales, la variación de T más la variación de la energía potencial, ¿sí? En este caso, o es igual, ambos dos, esto es igual a 0, por lo tanto, ambos dos son constantes. ¿De acuerdo? Entonces partimos de esa base. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que ver cómo son las expresiones de las dos en cada caso. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos, ¿sí? ¿Qué es la energía cinética por definición? Bueno, esto vamos a dejarlo planteado como ecuación. En este caso, la energía cinética por definición siempre es un medio por la masa, ¿sí? Por la velocidad que tenga el objeto al cuadrado. En este caso, de ser una velocidad en componentes vectoriales, lo tenemos que tomar como el módulo al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Después, ¿cómo hacemos nosotros para expresar la energía potencial gravitatoria? Para esto tenemos que situarnos un poco, ¿sí? Dentro de lo que es el plano de situación del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de dos partes. Una parte que sería cuando el problema, o la parte que hemos dicho al principio, AB, que sería la parte donde estaba el problema de la oscilación del péndulo simple, y luego la parte BC, que sería cuando ocurre el tiro oblicuo. Entonces, en la parte AB, que es de la oscilación en péndulo simple, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener h, que es toda esta altura, ¿sí? H como constante. Nosotros tendríamos r, que es el radio, que es toda esta distancia que se va a mantener constante a lo largo de toda la circunferencia o semicircunferencia que se mueva el problema. Entonces, pensemos de esta forma, ¿no? Si r es esta distancia, ¿no? Si r es esta hipotenusa, nosotros podemos pensarlo como una especie de triángulo, y θ es nuestro ángulo. ¿Sí? Esto requiere un poco de, como hacemos siempre en los problemas físicos, un poco de imaginación para la geometría. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La altura a la que esté esta bola, básicamente desde el techo, supongamos, vamos a llamar esto altura h minúscula. Bueno, esta altura h minúscula tiene que ver con el radio, ¿sí? Y el coseno del ángulo, porque en este caso de este triángulo rectángulo estamos hablando del cateto adyacente. Por lo tanto, ¿sí? En este sentido, la altura que deberíamos tomar en cuenta sería esta misma, ¿sí? Es decir, para tener una referencia. El tema acá es cuál es el punto de referencia que podemos usar. Si usamos el piso, ¿sí? En este caso, si usamos el piso, nosotros vamos a tener que usar la altura máxima h, y la altura definitiva sería h mayúscula menos h minúscula, por ejemplo. Otra opción es usar el nivel de referencia, que sería más sencillo, ¿sí? un poco como para tenerlo en cuenta, el nivel de referencia del péndulo. Entonces, nosotros estamos considerando I positivo para arriba, porque la energía potencial gravitatoria se considera positivo para arriba. Considerarla hacia abajo es lícito, no hay problema, pero sí tenemos que considerar que es negativa. ¿Sí? O sea, estamos hablando solamente por el hecho que estamos en un nivel de referencia que está por encima de lo que sería, entre comillas, el piso real. Recuerden que siempre todo es relativo, así que no hay mayores inconvenientes ahí. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta esto, vamos a considerar que la energía potencial gravitatoria va a ser negativa, ¿sí? Por ese marco de referencia. Entonces, la energía potencial gravitatoria se va a definir como menos, ¿sí? La energía potencial gravitatoria, por definición, es la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Si en este caso yo estoy considerando la altura h minúscula como la altura desde el origen del péndulo hacia abajo, y esta altura hemos dicho que era el radio por el coseno de θ, esto nos va a quedar como menos la masa por la gravedad por el radio por el coseno de θ o φ, depende de cómo lo haya mencionado el problema. De acuerdo, eso sería un poco la idea. Entonces,
Nada, lo que habría que hacer ahora es en cada caso igualar los dos casos, ¿sí? Para tener una referencia y ver qué es lo que ocurre. El tema es el siguiente. Acá hay que tener conceptualmente claro una cosa. Para la parte del péndulo, si la energía mecánica es constante, nosotros comparamos dos momentos, cualesquiera, de la trayectoria y la energía mecánica siempre va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir un momento, vamos a llamarle sub 0, que sería un momento, como lo dice acá la gráfica, un momento cualquiera de la trayectoria del péndulo, sin considerar obviamente la parte máxima. En un punto cualquiera, ¿sí? Sumando estas dos ecuaciones, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, esto nos va a quedar como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado de ese punto cualquiera, velocidad sub 0, menos la masa por la gravedad por r por coseno del ángulo que en ese momento se tiene, que ahí es phi sub 0. Si hacemos lo mismo, pero ahora sí para el momento de máxima amplitud, que de hecho es lo que pide el problema, acá lo vamos a hablar como phi sub m, ¿qué es lo que ocurre? A la máxima amplitud, olvídense por lo menos por un minuto de la trayectoria ABC del tiro oblicuo. En la máxima amplitud el péndulo básicamente se frena, tiene una velocidad cero, ¿sí? Y vuelve hacia sus mismos pasos en sentido contrario. Por lo tanto, en ese caso lo que va a ser cero va a ser su energía cinética. ¿Sí? Es decir, en este caso si nosotros tenemos la energía cinética al ángulo máximo más la energía potencial gravitatoria al ángulo máximo, esta se va a hacer cero por el simple hecho de que la velocidad va a ser cero en ese punto. Entonces esto nos va a quedar como 0, ¿sí? Menos la masa por la gravedad por r por coseno de ese ángulo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá estamos comparando los dos momentos. Como la energía mecánica es constante, la energía mecánica evaluada en este punto va a ser lo mismo que la energía mecánica evaluada en este phi máximo. ¿Sí? Entonces, igualando ambas ecuaciones, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a tener para la parte del momento cualquiera sub 0, esto nos va a quedar como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos m, la masa por la gravedad por el radio, por coseno de ese ángulo, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a menos la masa por la gravedad por r por coseno de phi sub m, que sería el ángulo máximo en particular. Lo que pedía el problema era despejar b sub 0, es decir, la velocidad en esos términos. Entonces aquí es muy simple. Lo que vamos a hacer es, de este término, ¿sí?, que ustedes ven en pantalla, lo vamos a sumar a ambos lados, de ambos lados del igual. Entonces en este caso vamos a tener un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto nos va a quedar, si sacamos masa, sacamos gravedad y sacamos el radio como factor común, esto nos va a quedar como coseno del phi sub 0, el ángulo cualquiera, menos coseno del phi máximo. Si fíjense que acá todo esto es dimensionalmente consistente, coseno no tiene unidades y estas unidades son iguales que las del otro lado. Acá dividimos ambos lados por la masa, con lo cual no depende este problema de la masa del objeto. Multiplicamos por 2 ambos lados del igual para sacarnos este 1/2 décima y luego aplicamos raíz cuadrada, con lo cual la velocidad, la velocidad en este caso nos va a quedar como todo esto, ¿sí?, esta resta de cosenos de ángulo, todo esto a 1/2. ¿Ok? Entonces ya tienen la ecuación lista. Chequeo finalmente que las magnitudes y las variables estén en orden correcto. Entonces fíjense, la velocidad es una longitud sobre tiempo, por lo tanto sus unidades tienen que ser en longitud sobre tiempo. Luego todo el corchete tiene 2 es una constante, con lo cual su unidad es 1. Gravedad es una aceleración, o sea que es longitud sobre tiempo al cuadrado. El radio es una longitud y luego todo esto de los cosenos no tiene unidades, así que es 1. Por lo tanto queda a la 1/2. Y esto va a quedar como L sobre T, todo al cuadrado, y luego a la 1/2, potencia a potencia se simplifica y queda longitud sobre tiempo. Con lo cual quedan iguales ambas partes en cada caso, ¿sí? Y ahora viene la segunda parte que pide el problema, que en este caso vamos a ver la consigna que dice lo siguiente: hay que determinar la energía cinética cuando toca el suelo en el punto I, si en términos de la altura h entre el suelo y el punto de suspensión del columpio. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué particularidad tiene el problema? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a tener que, digamos, la suspensión que sufra el objeto, en este caso va a pasar, digamos, de una altura máxima o de una altura cualquiera, pero podemos tomar como referencia la altura máxima, que es la que despejamos recién, y la altura mínima, que sería en este caso de
h mayúscula, ¿sí? En este sentido. Entonces, vamos a comparar los dos puntos. Vamos a tener en cuenta la energía cinética al punto del columpio máximo que hemos despejado recién. Esto iba a ser igual a la energía cinética en el punto I, que el punto I acá se le llama cuando llega al suelo, ¿sí? Entonces vamos a tener las dos partes, la energía cinética en el punto máximo más la energía potencial gravitatoria en el punto máximo, ¿sí? Por las dudas, para no confundirse, si quieren poner los corchetes pueden hacerlo, ¿sí? La energía potencial, la energía cinética en el punto I más la energía potencial gravitatoria en el punto I. Bien, cosas a tener en cuenta. Si reemplazamos todas las variables, esto en definitiva nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, un medio de la masa por la velocidad en el punto máximo al cuadrado, más, en este caso, vamos a tener, bueno, igualmente acá no hace falta porque en este caso habría que despejar este I, así que esto lo vamos a dejar expresado, no hay problema. Esto nos va a quedar masa por gravedad, ¿sí? Con un menos acá adelante, recuerden que esto es por el sistema de referencia, R por coseno del ángulo máximo, y esto nos va a quedar la energía cinética que tenemos que despejar, ¿sí? Todo esto más menos masa por gravedad por R por H mayúscula, que es toda la altura completa del problema. Como tenemos que despejar esto, sumamos este término a ambos lados. Entonces lo que nos va a quedar, yo lo voy a poner a este lado para que sea más cómodo y más simple. Esto en este caso nos va a quedar de la siguiente forma. Pequeño detalle a tener en cuenta, ¿sí? En el caso del péndulo, al estar en movimiento máximo, ¿sí? En oscilación máxima, nosotros vamos a tener que, en este caso, la velocidad se hace cero, ¿sí? Podemos haber tomado cualquier otro punto, pero en este caso la idea justamente es esa ventaja, que sacamos de encima esta velocidad. Con lo cual solamente van a quedar estos dos términos, fantástico. De esos dos términos inclusive podemos sacar masa por gravedad en ambos lados, ¿sí? En este caso, perdón, acá me equivoqué, esto R no va, porque es, digamos, directamente la altura. Entonces esto nos va a quedar como masa por gravedad por la altura total menos R por coseno del ángulo máximo, ¿sí? Y de vuelta, chequen que las unidades den bien, pero van a ver, fíjense, unidades de energía cinética, esto nos tiene que dar unidad de trabajo. La unidad de trabajo se puede pensar como fuerza por distancia, o sea que fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Por distancia esto nos debería quedar masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. De hecho en este caso, ¿sí? Fíjense que de este lado vamos a tener unidades de masa que es masa, unidades de gravedad que es una aceleración que es longitud sobre tiempo al cuadrado, y todo esto que es una resta de distancias, así que finalmente esto nos va a quedar como masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado sin problema. Y así termina esta parte del ejercicio.